Hola, un cariñoso saludo. Mi nombre es José María Llamas. En este momento, sobre todo, me dedico a trabajar en terapia transpersonal. Soy facilitador de constelaciones familiares y trabajo también muchas veces con Baraca Levante. Tengo consultas en Madrid, en Valencia, en Gran Canaria. Hoy voy a hablar de un tema que siempre me ha apasionado, que es el sentido de la vida. El sentido de la vida siempre, desde muy pequeñito, me interesó mucho. Fue una pregunta casi permanente en mi vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago? ¿Tiene sentido venir? ¿Esto de venir es gratis o no es gratis? Desde muy joven ya empecé a buscar en diferentes escuelas, publicaciones de todo tipo. Y bueno, fui miembro de grupos como el Instituto de los Nuevos Paradigmas, fui de los primeros terapeutas en control mental y fui hasta hace poco pues profesor y tutor de la Escuela de Desarrollo Transpersonal. Y ahora me dedico pues a acompañar a las personas en crisis y a ser facilitador de constelaciones. Hay algo que sí que me parece muy importante señalar y que tiene mucho que ver con la relación entre la abundancia no solo económica, sino también creativa, espiritual, profunda, con el propósito de vida o con el sentido de la vida. Y es que cuando la vida se llena de propósito, la abundancia se precipita hacia nosotros con mucha facilidad y prácticamente sin ningún esfuerzo. Encontrar el propósito es tan fundamental como darnos cuenta de que la vida tiene sentido y que otorga un significado a las acciones. ¿Cuáles son las herramientas principales para encontrar ese propósito? Hay una que se repite muchas veces en todo tipo de trabajos espirituales o transpersonales, y es la atención plena, el autoconocimiento. En primer lugar, si hablamos de atención, hablamos de observarnos desde una perspectiva más elevada. ¿Qué significa observarnos desde una perspectiva más elevada? Pues observarnos desde un lugar en el que somos testigos de nuestra vida, en el que observamos cuáles son mis puntos de dolor, qué es lo que suelo repetir provocándome o causándome situaciones difíciles o incluso satisfactorias. ¿Qué tiempo dedico a qué? ¿Qué es lo que he aprendido hoy? Y sobre todo, ¿cómo me responsabilizo de mi propia vida? Esa observación no tiene nada que ver con la observación desde el juez o desde el fiscal, sino desde el testigo, desde el observador que me mira a mí mismo, soy yo mismo, y que aprende de lo que estoy haciendo para evolucionar, para cambiar, para conocerme mucho más. Es un trabajo fundamental de autoconocimiento. Otra faceta importante dentro del autoconocimiento, por supuesto, que es la escucha, el diálogo interior. Mis pensamientos, ¿cómo los proceso? ¿Cómo comunico al exterior lo que yo pienso? ¿Soy capaz de silenciar ese ruido mental, ese pinche tirano, como dicen los terapeutas mexicanos, que de vez en cuando nos perturba o con mucha frecuencia nos perturba la mente? ¿Cómo me comunico conmigo mismo y con los demás? También es muy importante para el autoconocimiento llevar a la acción las potencialidades que yo tengo, practicar las potencialidades. Y para eso lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son mis potencialidades, quién soy realmente. La clave sería llevar el sentido de mi vida a lo cotidiano y preguntarme, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Por lo tanto, también es preciso, aparte de esa observación, desde esa perspectiva más elevada, de esa escucha, de esa práctica en la acción, tener confianza. Abrirme a ese algo más grande, viviendo el gozo. Saber vivir el hoy. Atesorar de la mejor manera posible cada minuto de vida. Hellinger, el fundador de las constelaciones de la terapia sistémica, siempre hay una frase que dice, me pongo a disposición de ese algo más grande y digo sí a la vida con todo, con el lado positivo y con el lado menos positivo, con el gozo y también con la sombra, con la luz y con la sombra. Esto, de alguna manera,
digamos, no coincide en absoluto o se contrapone a la educación que yo por lo menos he recibido y gran parte de la sociedad, sobre todo occidental, ha recibido desde que nacemos. ¿Cuál es el mensaje principal que recibimos habitualmente? Pues desde pequeñitos, además. No confíes. Lo único que eres lo que tienes. Tú solo puedes ser si haces. Es muy importante lo que los demás piensen de ti. ¿Y eso qué significa? Pues que estoy separado absolutamente de mi esencia. Cuando actúo de esa manera, me lleno de venenos interiores, de heridas. ¿Y cuáles son los efectos de esa forma de ser o de vivir o de creer? David Hawkins, el famoso psiquiatra, siempre hablaba de ese sistema de creencias que nos envenena la mente y que nos hace creer lo que realmente no es cierto. ¿Y cuáles son los efectos? Pues están muy claros, ¿no? En primer lugar, el estrés, una sensación de estar perdidos en la vida, de no tener ilusión por nada, la rutina, pensar solamente y únicamente en el dinero. ¿Y cuáles son las soluciones que busca el ser humano? Pues las soluciones tienen que ver con la búsqueda de placeres, por ejemplo. Los ansiolíticos, el alcohol, las drogas, a veces incluso los deportes. Bueno, por cierto, los ansiolíticos, como ya se sabe, se ha convertido en el producto más vendido de las farmacias en los últimos años y sigue aumentando la venta de estos ansiolíticos. ¿Cuál es lo que yo quiero expresar en este momento? Que debíamos, al estar atentos a nosotros mismos, al comunicarnos, al conectar con nuestro corazón, con nuestro ser interior, al observarnos desde esa perspectiva más elevada y sin juzgarnos, darnos cuenta de que necesitamos conocer para qué hemos venido aquí. Porque todos tenemos un propósito que nos motiva a manifestar la vida que llevamos dentro. Y entonces los expertos que en el mundo han sido y que han hablado sobre el sentido de la vida y los propósitos, incluso en la Cábala se habla también del deseo finito y el deseo infinito, pues en el campo transpersonal se habla del propósito externo y el propósito interior. El propósito externo tiene que ver con el hacer y el propósito interior tiene que ver con el ser. El propósito externo tiene que ver con el tener, con el conseguir. Y el propósito interior es común a la humanidad, conectas con la totalidad. Y cuando el propósito externo es usurpado, como siempre, por el ego, entonces, ¿qué es lo que produce? Ansiedad, angustia, sufrimiento, un interés enloquecido por poseer más y más, lo que conduce inexorablemente a la frustración más tarde o más temprano. Porque siempre se quiere más, pero no se consigue nada. En cambio, cuando la acción está dirigida por el propósito espiritual, por el propósito interno, entonces, ¿cuál es el efecto? Pues la dicha, la tranquilidad, el sosiego. Entonces, se producen lo que ha llamado Jung y otros muchos psicólogos y terapeutas y expertos en la materia, las sincronicidades. Las sincronicidades. Esas situaciones mágicas que siempre están presentes en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de que existen esas sincronicidades. Entonces, dentro de esas sincronicidades nos invitan, cuando estamos en el camino, cuando estamos con la intención y la atención puesta en esa necesidad de conseguir y saber cuál es el propósito de nuestra vida, entonces nos conduce a esas causalidades o casualidades que diríamos en general, que nos invitan a darnos cuenta de cuál es el camino más apropiado que debemos desarrollar o que debemos seguir en un momento, en este momento concreto. Entonces, el propósito interno sería muy interesante que el propósito interno pudiera también desarrollar el externo. Para eso se necesitaría interconectar esos dos propósitos. Significaría que el hacer estaría infundido por el ser. Y cuando el hacer está infundido por el ser, el éxito es seguro. Para lo cual es imprescindible interconectar
esos dos propósitos. Ese sería el objetivo principal y la tarea que nos debería interesar. Y esta charla, este encuentro, creo que quiero invitar a los que me veáis a que estéis atentos a este mensaje. Porque cuando nosotros podemos utilizar el propósito interior, el profundo, para potenciar lo externo, entonces se produce ese equilibrio entre la materia y el espíritu y nos conduce inexorablemente a conseguir esa abundancia que se precipita hacia nosotros con mucha facilidad y sin gran esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en ese momento podríamos ser fieles por fin a la vida, tener confianza en la vida, dejarse llevar con confianza, con apertura. ¿Qué es lo que provocaría la no integración de esos dos propósitos? Pues sentirnos en tierra de nadie, sentirnos en esa sensación de que hay dos mundos que están totalmente separados, perdernos en el ego, vivir en lo que se llama el olvido del ser. Estar integrados, sentirnos integrados con los dos propósitos, significaría que las acciones se cargan de poder espiritual. Podríamos abandonar por fin ese concepto que repetimos insistentemente de la dualidad, esa dualidad que no solo no nos integra, sino que nos hace infelices. Y entonces esa no integración significaría que el ego usurparía el propósito interior. Y entonces el anhelo profundo que tenemos se iría alejando de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el objetivo de esta reflexión? Darnos cuenta de que tenemos derecho a ser felices. Convendría en algún momento, seriamente, preguntarnos ¿cuál es la última vez que fuimos felices? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Cuántas veces te sientes feliz cada día? Si solo te quedara una semana de vida, ¿cómo la ampliarías? ¿Qué cambio? Esta es una pregunta interesante. ¿Qué cambio podría hacer tu vida más feliz? Esas preguntas, que parecen muy sencillas de responder, si se hacen se hacen en un momento de reflexión, a veces nos van a confrontar. Van a confrontar la vida que llevamos, la vida esta convencional que llevamos, con algo interior que nos va a remover. Lo digo por propia experiencia, tanto como ser humano y al mismo tiempo como terapeuta. Porque veo a mis pacientes cuando les formulo estas preguntas que se remueven mucho en muchos aspectos. La pregunta que habitualmente se me hace es, ¿cómo sé que voy por el camino adecuado? ¿Cómo sé que voy por el propósito? Entonces, la respuesta que se me ocurre es preguntarte seriamente si eso que estás haciendo, si ese camino que estás iniciando te está haciendo feliz o infeliz. Si estás contento, si estás satisfecho, si te sientes a gusto o no. Es la mejor forma de saber dónde estás en el sendero, si ese sendero es el correcto en tu vida en este momento o no. Si tomo esta decisión, ¿cómo me siento? En sistémica lo hacemos mucho, trabajando con muñecos, o trabajando con papeles, con personas o con grupos. Cuando se produce esa conexión entre ese anhelo profundo, esa sensación agradable y el sendero que estamos recorriendo, entonces nos recuerda ese concepto oriental que se llama Dharma. El Dharma es precisamente la conexión con el propósito espiritual. Y entonces dicen los orientales que la vida se aclara, que se adquiere perspectiva. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que vemos un mundo nuevo, una vida nueva, una realidad nueva, aceptando cualquier tipo de incertidumbre, aceptando porque sabemos que esa es la razón por la cual, o una de las razones por las cuales hemos venido a este planeta a vivir en este momento tan crucial, además, en el que estamos viviendo.
Cuando estamos caminando en el propósito, entonces nos damos cuenta que tenemos una dimensión espiritual mucho más acentuada, que no hay miedo, que la conciencia crece, que el ego no dirige nuestra vida, que recuerdo en este momento un documental que realizamos hace años en Televisión Española, hablábamos con terminales, con enfermos terminales que les quedaban muy pocos días de vida. No había ni un solo terminal que se echara de menos ni valorara especialmente la riqueza, el tamaño de la embarcación que tenían en el puerto o las casas que habían podido poseer, sino que valoraban fundamentalmente el amor que habían recibido y el amor que habían dado. Y precisamente cuando se les preguntaba a estas personas a punto de morir de qué se arrepentían en la vida, nunca decían que se arrepentían de algo que habían hecho, o rara vez, siempre se arrepentían de algo que no se habían atrevido a hacer, algo que habían postergado para más tarde, algo que les hacía mucha ilusión y que habían postergado para más tarde. Y eso se repite continuamente. Edgar Tolle hablaba mucho sobre el concepto relámpago de conciencia. El relámpago de conciencia es como una descarga de conciencia que entra en el ser humano y le hace transformar su forma de pensar, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de actuar. El problema es que no hace falta una tragedia para despertar el propósito interior. Y por desgracia, nosotros solemos, hablo de nosotros como los seres humanos, de una evolución todavía no especialmente significativa, pero vamos en el camino. Vamos a abandonar el dolor para ascender, para evolucionar. Vamos a evolucionar por comprensión, no por dolor. Ese es uno de los retos. Y para conseguir ese reto, conviene por lo menos saber o intuir o acercarnos a eso que podemos llamar sendero de la vida o propósito de vida o esa sensación interna o anhelo profundo, ese deseo infinito por ser feliz. Porque también convendría preguntarte en un momento dado, ¿merezco ser feliz? ¿Merezco vivir de la manera adecuada? Hay, digamos, 3 consejos fundamentales, por así llamarlos, para la integración entre los dos propósitos, para vivir con más intensidad y con más claridad eso que llamamos el sentido de la vida. Hay 3 conceptos principales. Uno es la aceptación. ¿Qué significa la aceptación? Pues mira, acepto la vida tal y como es y si ocurre cualquier situación que no me agrada del todo, en vez de sentirme como una víctima, aprender a superar esa situación como una experiencia, como algo que realmente nos interesa desarrollar porque nos va a servir para crecer. El concepto del guerrero es el concepto de una persona que ha caído varias veces, que ha tenido que batallar muchas veces y que ha caído. Pero el verdadero guerrero es el que se levanta, el que tiene cicatrices, el que ha aprendido de cada cicatriz, y cada cicatriz es una medalla, una experiencia, un aprendizaje. Está más cerca de la sabiduría que nadie. Así que aceptar es muy importante. Aceptar no significa la resignación, no es lo mismo que la resignación. Aceptar es exigir que el momento que se presente lo voy a realizar, lo voy a vivir de buena gana, con un estado de conciencia y aprendiendo y abandonando ya el papel de víctima, que ya no sirve para nada. El segundo punto, después de la aceptación, sería el disfrute, que es como el gozo, ¿no? Entonces, la paz se convierte en vitalidad. No hace falta algo absolutamente significativo para disfrutar de la vida, para disfrutar y para gozar. Y desde luego, como comentaba hace un ratito, no es nada adecuado esperar para empezar a vivir, porque esperar para empezar a vivir es un engaño. Hay que vivir el día a día. Entonces, utilizando el gozo, utilizando el disfrute de esta manera, entonces superaremos el deseo. Y entonces
El deseo, como sabéis, es un engaño del ego. Y lo que hace el deseo es crear separación, crear angustia. Y es muy importante también un concepto que no quiero que se me olvide, y es no apegarse al resultado. No apegarse al resultado significa gozar de las cosas más sencillas. Decía Yogananda que era maravilloso observar, por ejemplo, cómo crecían las flores en el jardín delante de su casa, o cómo cantaban los pájaros, o cómo es las estrellas al atardecer, en fin, una serie de detalles que nosotros habitualmente, como vamos de forma inconsciente, de forma un poco robot, no sacamos el gozo necesario, el disfrute necesario. Entonces, cuando el punto focal es el presente, entonces el gozo aumenta. Y entonces disfrutas de eso que se llama experimentar al ser. Entonces, conectamos con ese poder que hay detrás de cada creación. Entonces, qué interesante es darnos cuenta de que el gozo lo tenemos en cualquier momento. La historia de nuestros dolores, de nuestras sensaciones, la vida es según la interpretación que le damos. Los acontecimientos son los acontecimientos. El hecho de que a ti te resulte agradable o desagradable no tiene mucho que ver a veces con los acontecimientos, sino con la interpretación que le das. Entonces vamos a intentar por todos los medios, si os parece, intentar darle una interpretación mucho más positiva, que tiene mucho que ver con el aprendizaje. Las crisis son oportunidades de la vida. Hay que recordar eso. Y el gozo es un regalo permanente que tenemos a nuestra disposición. Y ya por último, el tercer punto, el tercer pilar, es el entusiasmo. El entusiasmo es fiel al propósito interior. El entusiasmo viene del concepto entheus, que significa como Dios dentro de mí. Dios dentro de mí, hago lo que tengo que hacer desde el amor, desde la conciencia, soy fiel a la vida, y entonces el estrés desaparece. Y no se consigue efectivamente nada importante sin tener entusiasmo. Hay calma interna, y aunque haya mucha actividad externa, nuestra vida se hace cómoda, se hace agradable, se hace muy, 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 muy entusiasta, valga la expresión. Creo que he sintetizado un poco la idea que quería plasmar con el propósito. Y quería también aprovechar este momento para ofrecer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio que puedes hacer tranquilamente las veces que quieras en tu casa o donde tú lo desees. Es muy fácil. Te lo voy a narrar, te lo voy a expresar para que puedas hacerlo con toda comodidad. Escribes en una hoja 3 epígrafes, el A, B y C. El A se va a titular la cualidad. ¿Qué cualidad sientes que tienes especialmente en este momento? ¿Cuál es tu cualidad más interesante para ti, más destacable? El segundo, que sería B, es el gusto por hacer o realizar. ¿Qué es lo que te gustaría hacer o realizar en este momento? ¿Qué es lo que más te interesaría? Eso sería el epígrafe B. Y el epígrafe C significa el mundo ideal. ¿En qué mundo ideal te gustaría a ti vivir? Insisto, el A, ¿cuál es tu cualidad más destacada en este momento? El B, ¿cuál es el gusto que tienes para hacer realizar en este momento? Y el C sería, ¿cuál sería el mundo ideal? Este es un objetivo un ejercicio para conseguir saber o averiguar o acercarnos a nuestro propósito o algunos de nuestros propósitos más profundos. Entonces, cuando ya has escrito, pues por ejemplo, yo podría escribir en la cualidad, pues yo tengo la cualidad, por ejemplo, de la intuición. Vamos a poner por eso. Entonces, yo pondría, mi propósito de vida es expresar, y pondría la A, la intuición. Entonces, el segundo punto sería, a través de, mi propósito de vida sería expresar la A, que sería en mi caso la intuición,
a través de la B. Lo que has puesto en la B. Por ejemplo, podría poner como ejemplo, pues haciendo talleres, facilitando talleres de constelaciones, por ejemplo. Y en tercer lugar, pondría para aportar o recrear un mundo donde, para aportar o recrear un mundo donde, podéis escribir lo que queráis, yo pondría algo así como, bueno, pues donde hubiera amor, donde hubiera solidaridad, donde hubiera respeto, donde hubiera, sobre todo, amor. Entonces, puedes elaborar una frase con esos 3 epígrafes, el A, el B y el C. E ir escribiéndolos todo seguido, toda esa frase, hasta co-crear una, digamos, sería un lema, una frase. Algo que podría acercarse a un mantra. El mantra son palabras sagradas, porque si hacemos una síntesis profunda de esa frase que ha salido después de mi propósito de vida, es expresar a través de, para aportar o recrear un mundo ideal donde existiera tal cosa. Yo, por ejemplo, como ejemplo personal, para que os hagáis una idea, yo podría, como mantra personal, mi intuición al servicio del amor. Y esa frase la puedo utilizar como un mantra en cualquier momento de mi vida, en cualquier situación, internamente. Es algo que me va a aproximar, a conectar con esa sensación, con esa conexión interior que yo quiero tener y quiero mantener en mi vida cotidiana, en mi vida laboral, en mi vida profesional, en mi vida familiar. Especialmente cuando se producen momentos más difíciles o más desagradables, conviene recordar exactamente eso que estoy hablando, ¿no? La importancia de conectar con ese anhelo profundo y no perdernos exclusivamente en la necesidad de tener, sino sobre todo en la necesidad de ser, de utilizar el propósito interior, y utilizarlo también para conseguir los objetivos. Como diría Chopra, para conseguir la abundancia. Abundancia de todo tipo, incluyendo también, ¿por qué no decirlo?, la económica. Pero para eso necesitamos, sobre todo, sería ideal, que estuviéramos haciendo algo que realmente tuviera que ver con el propósito interior por el que hemos venido aquí. Entonces, como hemos dicho antes, la vida se aclara y entonces adquiere una perspectiva y podemos ver un mundo nuevo, una vida nueva, una realidad nueva. Ya para finalizar esta exposición, me gustaría terminar con una parte de un texto que escribí hace unos años, que hablaba precisamente sobre el propósito. Con eso termino por hoy. Disfruta de la vida, saca brillo a tus inquietudes, busca respuesta a tus preguntas, sincérate contigo, demuéstrate a ti mismo que eres el que quieres ser. No aceptes ser otro porque tu trayecto es personal e intransferible y nadie lo va a recorrer más que tú. Consagra tu vida a tus ideales más íntimos y selectos. No te dejes influir por el exterior. Siente que tu fuerza aumenta con el tiempo y que la luz de la consciencia avanza por todos tus poros. Camina lentamente hacia la culminación de tus días sin mirar atrás. Lo anterior sirvió en su momento, pero las añoranzas son procesos mentales culminados. El amor es el único combustible hacia ese propósito que guía las pequeñas voluntades de los hombres, que guía tu anhelo profundo y que te va a dar la dicha y el bienestar. Y con esto termino por hoy. Os mando un saludo muy cariñoso, un abrazo y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.